Luego, nuestra protagonista se encuentra volando hacia el sur, pensando que finalmente se fue del norte, y nunca pensó que iría al territorio de los dragones por su cuenta. Concluye que realmente no se sabe lo que te depara la vida. Al mirarla, Noelier le habla y le cuenta que ya casi llegan al sur, es por eso, que le pide que mire abajo y contemple la hermosa vista. Eve se asusta, y le pregunta si es seguro hacer eso desde esa altura. Noelier le dice que, si no le molesta, puede sujetar su mano. Rachel se avergüenza al escucharlo. Eve le pregunta a Noelier si de casualidad tiene algo de fiebre. El nervioso, le responde que no se refería a eso, que solamente la quería ayudar para que pudiera mirar hacia abajo. Le expresa que solo desea mostrarle cosas buenas y agradables, ya que confió en él al ir al sur. Eve lo escucha atentamente. Noelier le continúa diciendo que quiere que ella solo tenga recuerdos felices hasta que se vaya al mundo humano, para que no se arrepienta de su elección. Nuestra protagonista cree que Noelier es muy dulce, sin embargo, se pregunta si mantendría esa calidez luego de saber que es una loba mestiza. Recuerda que cuando se topó con Edmund anteriormente, tuvo suerte de no ser descubierta, pero no sabe qué pasará el día en el que él descubra su identidad. Rachel interrumpe sus pensamientos, y le dice que sea lo que sea que esté pensando, jamás pasará. Eve, asustada, le pregunta a qué se refiere. Rachel le explica que parecía preocupada, y le pregunta si tiene miedo de caerse, a lo que nuestra protagonista le contesta que sí, porque nunca había volado antes, así que no está acostumbrada. En el fondo piensa que eso la asustó, porque por un momento pensó que le había leído la mente. La pequeña le dice que no se preocupe porque ella también estará a su lado, para que se sienta segura. Y le pide que vean el cielo juntas. En ese momento, Eve rememora cuando su madre le decía que los dragones no son tan aterradores como ella piensa. La pequeña Eve le preguntó a su madre si ella alguna vez conoció a un dragón, a lo que su madre le dijo que realmente no. La pequeña entonces le dijo que no sabe nada. Mientras su madre la acariciaba, le contó que la abuela de su bisabuela dijo que los dragones son más amables de lo que imaginas. Eve le reprochó que eso fue hace mucho tiempo. La madre, riéndose, le contestó que definitivamente es algo que se ha dicho, y dijo que eran muy dulces. Le pidió que, por esa razón, si se encuentra con un dragón, sea amable, y le prometió que a ellos también les agradaría. Eve con una sonrisa les pregunta a los hermanos si Sion y ella deberían de sujetar sus manos a las de ellos, para no salir volando. A lo que Noelier con una cálida sonrisa le dice, por supuesto. Sujetados, vuelan por encima de la ciudad y aprecian la hermosa vista. Ya en el palacio, Eve y Sion se encuentran sorprendidos. El pequeño le pregunta a su hermana si están en el paraíso, a lo que nuestra protagonista le responde que eso parece. Eve reflexiona que el sur es muy diferente a lo que se imaginó, y que allí las flores pueden florecer. El pequeño Sion le cuenta a Eve que algo se posó en su mano. Eve le cuenta que se llama mariposa, y que ella solo la vio en libros, que nunca vio una en persona. El pequeño se asombra al verla volar y la persigue, ocasionando la preocupación en nuestra protagonista. Le pide que no corra de esa manera, porque se va a caer. Sion de repente se choca con alguien. Rápidamente se disculpa. El señor le dice que parece que sabe cómo disculparse, y que eso es algo admirable. Le acaricia la cabeza a Sion y le pregunta cómo ha estado. Sion se alegra de verlo. Eve se sorprende también porque es el mismo señor que apareció en el norte. El señor les dice que el otro día no pudo saludar apropiadamente porque estaba muy apurado. Se presenta como Happer, el ministro encargado de servirle al líder. Les expresa que aunque sea tarde le gustaría agradecerles. Eve se sorprende de que esa persona sea Happer. En la novela, el ministro del sur Happer odiaba a los lobos más que nadie y la inflexibilidad era una característica de su personaje. Se pregunta cómo es que no se parece a su personaje, porque aunque crea que son humanos, son norteños, con lo cual podría hacerlo ser un poco reacio. El ministro le dice a Eve que de ahora en adelante si necesita algo, solo necesita pedirlo, a lo que nuestra protagonista aprovecha y le pregunta si podría ver algunos libros antiguos que solo se consiguen en el sur. Petición que puso en alerta al ministro, le explica que hay una biblioteca que cuenta con libros antiguos, pero es un poco complicado en ese momento. Eve al ver su reacción, se pregunta si todavía está a la defensiva, pero piensa que en su lugar tal vez ella también estaría a la defensiva. Happer le pregunta si no fue un gran esfuerzo viajar desde tan lejos, y con un chasquido le pide a los demás sirvientes que se la lleven.
con las órdenes de primero aliviar su estrés, luego cambiarse de vestimenta para poder combinar con el clima del sur. Y así poder recorrer los alrededores. Le cuenta que el líder dragón se fue a encargarse del trabajo que tiene atrasado. Nuestra protagonista le agradece, porque a pesar de ser una forastera, recibe ese trato, a lo que el ministro se ríe y le pregunta a qué se refiere con forastera, y si acaso ella no es la pareja del líder. Lo que la deja totalmente sorprendida. Eve le pide que, por favor, simplemente la llame Eve. El ministro, entre risas, le dice que eso sería una descortesía, y le pregunta cómo se atrevería a llamar a la compañera del líder por su nombre, a lo que nuestra protagonista le comenta que ella realmente está bien con eso. Piensa que solo tiene que aclarar que ella no es la compañera del líder, pero por alguna razón no le salen las palabras. Hopper pide permiso para preguntar con qué propósito quiere visitar la biblioteca, asegurando que si se lo dice, le puede conseguir algunos libros. Eve, nerviosa, le explica que como en el norte no podía encontrar ningún libro sobre el sur, es por eso que lo primero que quiso saber, cuando llegó al sur, es sobre la leyenda del dragón. En apuros le dice que es porque quiere serle de ayuda a Noelier. Se cuestiona si de verdad se va a tomar en serio el papel de pareja. Hopper le dice que entiende, y le cuenta que, de hecho, solo tener a su compañera ya es de ayuda para el jefe, pero, si se va a adaptar al sur, es mejor que sepa algo de historia y por eso la guiará. Nuestra protagonista reflexiona que si es descubierta, Sion estará en peligro, al igual que Noelier, quien aún no ha encontrado a su verdadera compañera. Se siente mal porque simplemente no puede contener lo que siente, y concluye que ella es realmente egoísta. Más tarde, en la noche, nuestra protagonista se encuentra aún leyendo en la biblioteca sobre la historia del continente Caspión y el sur. En el texto se lee que el cielo estaba gobernado por Dios, el infierno por la muerte y había una necesidad de una existencia que manejara la tierra. Los dragones, quienes vivían una vida cercana a la eternidad, descendieron a la tierra. Al principio, no se adaptaban a las condiciones ambientales terrestres, pero, con la sabiduría y la ayuda del dragón rojo, lograron asentarse en el sur de manera segura. Sin embargo, debido a que las peleas entre los dragones por su fuerte ego se hicieron más frecuentes, las bestias de la tierra comenzaron a sufrir, es por eso, que las bestias le imploraron al dragón rojo que se convierta en su maestro. El dragón rojo, teniendo un corazón amable, sintió pena por los más débiles y se posicionó como el primer líder. Mientras tanto, algunos humanos y lobos, malinterpretando que poseer el corazón de los dragones traería la vida eterna, invadieron el sur. Fue así que el primer líder fue severamente lastimado por los actos atroces de los humanos. Aprovechando la oportunidad, un lobo huyó llevándose consigo el corazón del primer líder. El primer líder, al no poder controlar su inmenso poder con el único corazón que le quedaba, se vio en problemas. Y los dragones se dirigieron al norte para recuperar el corazón, pero no encontraron rastros del lobo. Eventualmente, el primer líder encontró la muerte. Y fue así como comenzó la guerra entre el norte y el sur. A medida que el poder se expandía y el daño se esparcía a lo largo del mundo, la guerra terminó a través de la mediación del líder de las sirenas del este y el sabio de los leones del oeste. Sin embargo, aparecieron rumores que afirmaban que el lobo vendió el corazón a los cazadores de dragones con los que había colaborado. Y por eso que, una segunda guerra estalla entre el sur y el mundo humano. Todo esto generó una división entre el mundo de la bestia y el humano, y la relación ya dañada entre el sur y el norte se volvió irreparable, haciendo que el paradero del corazón del dragón se transformara en un misterio. Nuestra protagonista, al leer el relato, se pregunta si eso es todo. Concluye que no pudo encontrar ninguna pista. Se pregunta si ella realmente puede controlar la fiebre de Noelier, porque la Eve original es el lobo que robó su corazón. Después piensa que no puede ser así, porque de ser así, no habría muerto envuelta en las llamas de Rachel. Porque el fuego de un dragón no puede quemar el corazón de otro dragón. Especialmente si era el corazón de Noelier, el más fuerte. Concluye que entre más sabe, más complicados se vuelven sus sentimientos, se pregunta cuál será la verdadera identidad de la Eve original. Un poco después, Rachel aparece para avisarle que Sion ya se durmió, pero se da cuenta de que Eve está tranquilamente dormida sobre los libros. Se sienta cerca y expresa que debe estar muy cansada, ya que estuvo todo el día ocupada. Mientras la observa con picardía, se pregunta si debería de llevar a su hermana a su habitación, o tal vez, debería de llevarla a la habitación de luna de miel. Eve se encuentra soñando con un recuerdo de cuando era pequeña con su padre, donde el padre le había pedido que mire lo que puede hacer.
Y con una sonrisa le expresó que es una flor de hielo que hizo con magia. Nuestra protagonista lo reprendió y le pidió que se apresurara y desenterrara algunas hierbas medicinales, porque hacía frío. Su padre le dijo que parece que lo atrapó. La pequeña Eve le dijo que está nevando mucho, y que él solo piensa en jugar. Le pidió que si está apresurado por volver, que entonces ayude. De repente nota que la nieve se detuvo, y pregunta cuándo paró de nevar. Le preguntó a su papá si fue él el que lo hizo parar, y si tenía esa clase de habilidad. Por alguna razón inexplicable, el padre tenía un rostro de terror y preocupación, es por eso que la pequeña Eve le preguntó qué le pasaba. De repente nuestra protagonista despierta. Mientras se levanta se pregunta cuándo fue que se quedó dormida, y en dónde se encuentra. Al ver que no es su cama, y que está en pijama se pregunta realmente dónde está, y por qué tiene otra ropa puesta. Se levanta abruptamente y empieza a buscar a Sion y a Rachel. Noelier, que estaba allí, le dice que los niños están en otra habitación. Eve se sorprende de verlo allí, y el líder le pregunta si ha dormido bien. Nuestra protagonista le pregunta por qué está él allí, a lo que él calmadamente le responde que es porque esa habitación es la de él, lo que mortifica a Eve. Apresuradamente, se disculpa y le dice que se irá enseguida. Noelier la calma diciéndole que no importa. Además, le explica que es natural que Eve fuera traída hasta allí, porque la gente del castillo la conoce como su pareja, y cree que ni siquiera habían preparado una habitación separada. Mientras se levanta tambaleando le dice que si está incómoda, él puede ir a otro lugar. Nuestra protagonista se preocupa, le pregunta si le duele algo. Noelier le dice que no pasa nada, que es solo un poco de fiebre. Eve lo agarra y le pide que vaya con ella en ese mismo momento. Le sujeta su mano para intentar bajar su fiebre, mientras Noelier se sonroja. Eve le comenta que él no descansó desde que llegó al sur, y por eso opina que se ha excedido. Noelier avergonzado le dice que tiene razón, que estaba muy cansado ese día, es por eso que está agradecido de que Eve esté allí con él. Nuestra protagonista se extraña porque Noelier se está poniendo cada vez más rojo. Le toca su frente y le comenta que parece que la fiebre está empeorando, le pregunta si él se encuentra bien. El líder dragón solo la mira nervioso, sin saber qué decir. Tímidamente le intenta explicar que, eso no es debido a la fiebre, luego traga saliva, y decide decirle que sí, que parece que su fiebre está subiendo. Y es debido a eso, que le pide si le puede dar un abrazo. Eve, avergonzada y ansiosa, le pregunta por qué lo que quiere es un abrazo, a lo que Noelier le explica que cuando está con ella, siente como si su mente se fuera despejando, así que por favor, le pide un abrazo. Eve acepta ya que eso hace sentir mejor a Noelier. Y piensa que sí, tal vez un abrazo puede calmar a Noelier, siendo que es solo un abrazo, pero el corazón de Noelier suena muy fuerte. Se pregunta cuál es la razón por la que palpita tan rápido, si tal vez es por ella. Y de ser ese el caso, se cuestiona entonces si puede ser más codiciosa. Eve le pide permiso para hacerle una pregunta, a lo que Noelier le responde de qué trata. Nuestra protagonista piensa que tal vez no sea lo mejor, pero siente curiosidad. Es por eso que, le pregunta si acaso no le intriga por saber por qué vivió en el norte, que es parte del mundo de las bestias, y no en el mundo humano. Se pregunta si ella le gustará a Noelier aunque fuese una loba mestiza. Al esperar su respuesta, que no llegaba, decide darle un vistazo, y se encuentra con la cara de Noelier llena de asombro, y concluye que no debió de haber preguntado. Le dice que es una pregunta tonta, y se disculpa justificando que es debido a que está cansada, y no debió haber hecho esa pregunta. Al intentar bajar de la cama, su pie se enreda en su pijama. Y sin quererlo y sin planearlo, cae encima de Noelier. Se cuestiona cómo pudo haberse caído en medio de esa atmósfera rara, mientras le comenta a Noelier entre risas incómodas que se resbaló y se cayó, le pide disculpas, y le dice que se levantará rápido. Pero Noelier, con una sonrisa, la envuelve en sus brazos y le dice que sí, tiene curiosidad. Y le expresa que él desea saber todo sobre Eve, causando que nuestra protagonista se sorprenda. Le dice que se pregunta qué clase de niña era Eve cuando era joven, cuál es su comida favorita, entre otras cosas. Le explica que siente curiosidad por todo, incluso en lo que está pensando. Pero entre ellas habrá cosas que le sean difíciles de compartir, y es por eso que no quiere imponer su codicia o curiosidad a Eve. Sin embargo, sea cual sea la historia que tenga Eve, sus sentimientos por ella no van a cambiar. Nuestra protagonista se queda escuchando. En ese momento,
Las palabras fluyeron como un hechizo. Y empieza a contarle que cuando era niña, le gustaba jugar con su padre. Él le hacía flores de hielo y jugaba con ellas. Su padre era humano, pero sabía cómo manejar la magia del hielo, pero no era muy bueno en ello, y a veces el hechizo se rompía y la nieve se derretía, y así continuó hablando sobre su infancia. Noelier escuchó con una sonrisa silenciosa hasta que se quedó dormida. Y esa noche, aunque no pudo confesarle que era mitad lobo, esa sonrisa le hizo pensar que la escucharía sin dudarlo, incluso cuando supiera quién era ella más tarde, y que fue algo agradable. En ese mismo momento, en la habitación de Sayoun, la pequeña Rachel se encontraba leyendo unos papeles, mientras el pequeño Sayoun dormía. Ve un papel sobre quién será la criada de Eve, decide seleccionarla porque su pasatiempo coincide con el pasatiempo de Eve, le pide a su Fénix, que vaya a decirle a la criada principal que quiere que esa niña sea la criada personal de Eve. Una voz la llama por su apodo Ruby, es el pequeño que se levantó. Rachel le pregunta por qué no está durmiendo y le advierte que sus orejas están afuera y también su cola, provocando que el pequeño se alarme y se cubra rápido. Rachel explica que ella no estaba durmiendo por miedo a que eso pasara, y le ordena que tiene que ocultarlo por el bien de su hermana. Sayoun lloroso le explica que es debido a que hace calor en el sur, y por eso se relaja constantemente. Sayoun le pregunta dónde está su hermana y dónde está él. Rachel le explica que su hermana está en su habitación, y que ahora esa es la habitación de Sayoun, le pide que no piense en ir a visitarla. El caprichoso Sayoun le pregunta por qué. La pequeña le explica que ahora es tarde en la noche, por lo que sería de mala educación ir a buscarla a esas horas. Pero Sayoun le replica que ellos siempre han dormido juntos, a lo que Rachel le dice que ahora tendrá que aprender a dormir solo y le pregunta si su hermana no le enseñó. El pequeño les contesta que no y es porque en el norte solo tenían una habitación con chimenea. Rachel piensa que no debe permitir que Sayoun se interponga entre esos dos. Le pregunta si de verdad quiere convertirse rápidamente en un adulto, a lo que el pequeño contesta que sí, que quiere ser una persona grande y genial como su hermano Noelier. Rachel le cuenta que para eso, hay reglas que debe seguir y le pide que se siente junto a ella. El pequeño curioso le pregunta cuáles son, la pequeña le pide que entonces las escriba. Primero, nunca debe visitar la habitación de su hermana por la noche. Pero Sayoun llorando, le dice que no puede dormir solo porque le tiene miedo a la oscuridad. Rachel lo calma diciendo que entiende, y le pide que cuando esté asustado, vaya a la habitación de Ruby, que está enfrente de la de Sayoun, y le advierte que no puede ir a otro lugar. El pequeño acepta. A la pequeña se le escapa una risita al verlo así, y se pregunta si tiene tanto miedo, como es que le dijo con tanta confianza que la protegería, piensa que es algo tonto. De un momento para otro se percata de algo, y se pregunta, ¿él sabía escribir? A la mañana siguiente, Eve se despierta gracias a la luz del día, y se pregunta si ya es de mañana, cuando de repente nota unos pectorales bien formados a su lado y se congela. Rápidamente, se aleja avergonzada, Noelier le dice que por lo visto ya se despertó. Eve se pregunta qué hace Noelier en la cama, y Noelier le pregunta si pudo dormir bien, y si es que no le molesta, si puede abrazarla un poco más, porque esa mañana está especialmente caliente y la fiebre se ha vuelto particularmente alta. Nuestra protagonista roja como tomate le dice que sí, que está bien. Y recién se acuerda que ayer se había quedado dormida mientras hablaban. Mientras hunde en su pecho a Noelier reflexiona que se olvidó que era la cama de Noelier, y se durmió plácidamente. Noelier le dice que es como esperaba, y con una sonrisa le expresa que el pecho de Eve es el mejor. Nuestra protagonista piensa que las cosas que dice ese hombre serán un gran problema. Tocan fuertemente en la habitación, ocasionando que Eve se sobresalte, y pregunte qué es lo que pasa. Extrañada le pregunta a Noelier, ¿qué será? El líder dragón le dice que parece que su criada asignada vino a ayudarla en la mañana y le pide a la criada que entre. La joven se disculpa por el alboroto que hizo. Y se presenta, como Julie Keret, y le cuenta que a partir de ese momento se encargará de asistir a la compañera del líder. Y que está ansiosa de trabajar para ella. Julie piensa que, por orden de la señorita Rachel, está allí para servir a la compañera a partir de ese día. Como es una bestia conejo, su audición es mucho mejor que la de los demás. Supone que la señorita le asignó para escuchar bien lo que dice la compañera. Recuerda que era su primer encuentro con la compañera, así que se dirigió allí con el corazón palpitando. En ese momento estaba ansiosa por ver el cabello de la compañera, ya que le dijeron que era plateado,
hermoso como un campo nevado. Justo llegó cuando Noelier le pidió si la podía abrazar un poco más, cosa que le extrañó. Cuando escuchó que esa mañana estaba especialmente caliente, lo empezó a malinterpretar. Y escuchó con más atención. Y de repente lo escuchó decir que el pecho de Eve es el mejor. Lo cual la hizo fantasear con la escena, y se preguntó si debería estar escuchando eso. Es por eso que decidió tocar la puerta. Le hace una reverencia a Eve y le expresa que es un honor conocerla, a lo que nuestra protagonista le dice mucho gusto, y se presenta como Eve. Noelier le dice que se retirará, y que se verán más tarde en el comedor. Eve le dice que sí, mientras Julie piensa que Eve es realmente hermosa. El líder le pregunta si hay alguna comida especial que le gustaría comer. Eve le contesta que debido a que recién se despierta, no tiene apetito. Pero Noelier le dice que aún así debe comer bien, especialmente porque tuvo un día intenso ayer, lo que provoca que la mal pensada coneja se ponga roja. Y piensa que la pareja de líderes son realmente cariñosos. Luego, en el comedor, Eve piensa que es una locura la cantidad de comida que le sirvieron. Y se cuestiona si es un desayuno o una cena. Noelier le pregunta si es de su gusto, a lo que nuestra protagonista babeando le asiente, y le dice que hasta el punto de querer ir a la cocina para pedir la receta secreta. Noelier le dice que se lo comentará al chef y le pregunta qué le pareció el perfume, y que lo preparó con un aroma suave. Eve le responde que también le gustó, es la primera vez que lo usa y ahora entiende por qué se usan los perfumes. El líder le dice que le prepararán otros tipos, por si hay alguno que le guste más. Eve ruborizada, se pregunta si Noelier también usa perfume, porque cada vez que lo abraza, huele muy bien. Nuestra protagonista se sonroja debido a sus fantasías. Noelier le advierte que se está poniendo roja, lo que la sobresalta. Ella le expresa que estaba recordando lo de anoche, lo que le provoca una sonrisa a Noelier. Él se acerca, y le dice, con respecto a lo que pasó, ella le demostró tener un lado sorprendentemente atrevido. Nuestra protagonista, muerta de vergüenza, le pregunta de qué habla, trata de explicarse que ella no se refería a eso, no del todo. Solo que le gustó el aroma de la piel de Noelier, y que no se refiere al aroma de la piel de un modo extraño. Noelier al verla así, piensa que es divertido. Las sirvientas, excepto una, expresan que no deberían de escuchar y se tapan sus oídos. Sayon aparece al rescate y llama a su hermana. Eve piensa que está salvada. Con una sonrisa, Sayon le cuenta que anoche durmió solito y le pregunta si lo sabía. Nuestra protagonista le dice a su pequeño hermanito que ha crecido, atrás de él aparecen los criados asignados a Sayon. Que entran corriendo, pidiendo al joven maestro que tenga cuidado por si se cae. Al notar a Eve, se inclinan ante ella, y la saludan, deseándole buenos días a la compañera. Sayon los presenta como sus amigos, a lo que Eve un poco incómoda, le dice que son lindos. Una voz a lo lejos reprende a Sayon por correr cuando ya le dijo que no corra. Es Rachel que llega cansada por perseguir a Sayon. Le comenta a Sayon que ya le avisó que ella no es buena corriendo, a lo que el pequeño se disculpa con ella. La pequeña se acerca a Eve con los brazos extendidos, esperando por su abrazo. Nuestra protagonista la abraza y le pregunta si estaba esperando su abrazo para refrescarse tan temprano por la mañana. La pequeña le responde que sí, está fresca gracias a su hermana. Le pregunta a Eve si pudo dormir bien, a lo que Eve responde que sí, y le pregunta qué tal durmió ella, y Rachel le responde que también. Sayon se encuentra detrás diciéndole a Ruby que hizo trampa. Rachel le cuenta que pensó que tendría una pesadilla porque no estaba con su hermana, pero tuvo un buen sueño. Noelier mira la escena con una agradable sonrisa y piensa que eso que siente debe ser felicidad. Después de perder a sus padres, tanto él como Rachel, pudieron volver a sonreír, fue todo gracias a Eve y al pequeño Sayon. Se pregunta cómo no podría codiciar a una persona que hace sonreír a los demás. Concluye que la leyenda ya no le importa, y que solo quiere que Eve sea verdaderamente su esposa y compañera, anhela su amor. De repente siente una tétrica voz interior que le pregunta si de verdad siente eso. Una imagen de una mujer se acerca y le pregunta si de verdad confía en esa mujer, y le asegura que es una mentirosa. Noelier asustado, gira rápidamente y no encuentra a la mujer. El mayordomo sorprendido le pregunta si ocurre algo. El líder dragón agitado le responde que no es nada y vuelve a su lugar. Eve le pregunta a Noelier si se encuentra bien, él se disculpa por haberla asustado, y le explica que solo estaba pensando en otra cosa por un momento.
En el fondo se cuestiona quién fue esa voz, y por alguna razón, le suena familiar. En la cocina se encuentra Julie con otras sirvientas, compartiendo el chisme de que el líder está demasiado encariñado con la compañera. Julie le cuenta que nunca lo vio sonreír así. Las sirvientas, muy entusiasmadas, le dicen que no lo pueden creer, porque el jefe nunca sonríe. Otra le pregunta si es verdad lo que dice, que los dos se estaban llevando muy bien. La coneja le dice que sí, y que en la mañana la compañera tenía al líder en la palma de la mano. Una de las sirvientas la reprende y le dice que no importa lo curiosa que sea, no debe escuchar esas cosas. La desvergonzada coneja le expresa que ella solo dijo que le gustaba su relación matrimonial, y le pregunta en qué estaba pensando. La jefa de cocina, Mary, le dice que son muy ingenuas, y les pregunta qué tan excéntrica puede ser la compañera, si es capaz de controlar al jefe de esa manera. Le cuestiona a la coneja por qué sigue metiendo su cabeza en la cocina y si no se tiene que ir, y a las demás sirvientas las manda a darse prisa y lavar los platos. Julie se defiende diciendo que las chicas en la cocina la agarraron primero, y le pidieron que les contara sobre la compañera del líder. Mientras se retira, le dice que la compañera no es excéntrica, e incluso pasó por alto cuando ella ocasionó un accidente. La chef mira la comida que dejó, y se pregunta cómo pudo dejar que se desperdicie toda esa comida, y si por ser del norte, tiene un apetito delicado. Se lamenta porque son platos que preparó con mucha dedicación. Una de las sirvientas de la cocina le dice a Mary que tiene que salir por un momento, a lo que la chef pregunta a qué se debe. Y la sirvienta le contesta que Happer quiere hablar con ella. Posteriormente, Happer le comentó que la compañera la elogió, e incrédula Mary le cuestiona si eso es verdad. Happer le dice que sí, que afortunadamente la comida sureña le ha gustado, eso significa que trabajó duro, e hizo un buen trabajo. Mary, disgustada, le contesta que si le hubiera gustado, no habría dejado tanta comida. Happer le pregunta si de verdad dejó, y si no se habrá confundido con las porciones del líder, porque últimamente está cansado y no tiene apetito. Es más, incluso la compañera dijo que le gustaría aprender a cocinar por ella misma. Mary le dice que entiende, y le agradeció por haberle comunicado el mensaje. Piensa que es un alivio. En el bosque cercano al castillo, se encuentran unos tipos encapuchados, uno de ellos le pregunta al otro cuánto falta para llegar, a lo que le responde que solo tienen que moverse medio día más. El encapuchado le dice que está bien, y al sacarse la capucha expresa que pronto podrá salvar a Eve, tratándose del líder de los lobos Edmund. Al mediodía, cuando el cálido sol brillaba, Noelier permaneció ocupado todo el tiempo. Noelier le pide disculpas a Eve por haberla hecho esperar, a lo que ella contesta que no se preocupe, ya que fue ella quien apareció sin avisar. Después, como Noelier estaba ocupado, fue con Sion, quien estaba entretenido con sus nuevos amigos, a los cuales les decía que eran geniales. En ese momento, Rachel le dijo a Eve que jugarían ellas dos, que la guiaría por el castillo. Eve al mirarla tan celosa de que Sion tenga otros amigos, le da risa, y piensa que al parecer le gusta más su primer amigo de lo que esperaba. Mientras, Rachel se queja, porque antes Sion le había dicho que su magia era la mejor. Eve reflexiona que antes se preocupaba que los dos se encuentren, ya que podría ser como la obra original, pero ahora está feliz. Rachel le cuenta que ese es el lugar más alto, y desde allí pueden ver todo el sur. Eve desea que, en lugar de la historia de Caperucita Roja y el lobo de la obra original, tal vez podrían convertirse en buenos amigos de la infancia. Rachel le cuenta que ese es su espacio favorito, y quiere tener un picnic más tarde, a lo que nuestra protagonista acepta felizmente. Ya volviendo, Eve pregunta de dónde viene ese delicioso olor. Julie le responde que ese camino conduce a la cocina, y que escuchó que ese día se servirá pavo para la cena de la noche. Nuestra protagonista, con una sonrisa, expresa que la cocinera es genial. Siente un ruido a su lado, y alguien se abalanzó repentinamente hacia ella, y le dijo que al fin la encontró. La cara de Eve al darse cuenta de quién es, se congela. Y reflexionó que desear que sus días fueran pacíficos fue un sueño demasiado ambicioso. Mientras intenta retroceder, le pregunta a Edmund qué hace allí, y por qué está en el sur. Rachel se interpone entre su hermana y él, y le grita que se aleje de ella. Usa su fénix para atacar, y él retrocede. Edmund, molesto, se empieza a reír. Y le dice que la hermana del líder del sur está vigilando a Eve. Le grita que le lavó el cerebro a Eve y la sigue porque está ansiosa, que eso es un acto despreciable y ridículo. Rachel molesta,
le cuestiona de qué está hablando, y por qué le lavaría el cerebro a su hermana. De repente, el líder del norte la rodea y la ataca por la espalda. El desgraciado la golpeó con su rodilla, provocando que se desmayara. Eve y Julie rápidamente van en su auxilio. Mientras, Edmund mira y expresa que, aunque digan ser unos dragones, siguen siendo unos bastardos, que se mueven salvajemente sin conocer su lugar. Eve furiosa, le grita bastardo, y le cuestiona qué le hizo a la niña. El secuaz de Edmund le advierte a su líder que es la hermana del líder del sur, y si el líder del sur se entera, no sabe qué podría pasar. El líder del norte dice que solo la desmayó, y que su vida no está en peligro. Llama a Eve, y ella se asusta. Él se le acerca y le pregunta si tuvo miedo estando en el sur, le promete que regresarán rápido al norte. Eso le provocó escalofríos y se mortificó. En ese momento, Julie le pide a su señora que corra rápido, y se lanza encima de Edmund, para intentar hacer tiempo. Edmund solo se ríe de su pobre intento, y el secuaz la lanza lejos, exigiendo que no lo toque. La gente de la cocina empieza a preguntarse qué es ese ruido que vino de la puerta trasera, y se dirigen hacia allí. El líder del norte expresa que es un fastidio, le pide a su secuaz que se encargue de ellos, mientras él se lleva a Eve. Pero Eve, envuelta en ira, le grita que lo va a matar. Edmund, al verla así, le dice que parece que el lavado de cerebro está muy bien hecho. Haciendo uso de su magia, le pide que aguante un poco más, y le advierte que por un momento sentirá un hormigueo. De repente, Eve lo toma del cuello, y le dice que ella nunca tuvo nada de eso. Edmund se sorprende con el poder que siente, proveniente de ella. Mientras lo ataca, Eve le aclara que ella está perfectamente cuerda. Llegan rápidamente los cocineros y ayudantes de cocina, notan un polvo por todos lados, y se preguntan qué es eso. Se dan cuenta de que la compañera del líder se encuentra allí, rodeada de mucha gente desmayada, y le preguntan qué significa todo eso. Más tarde, Edmund empieza a abrir sus ojos, y siente un fuerte dolor de cabeza. Uno de los guardias avisa que ya despertó. El líder del norte se da cuenta de que está atado. Nuestra protagonista se acerca a él, y pide a los demás que los dejen a solas por un momento. Preocupados, le preguntan a Eve si está segura de ello. A lo que Eve les responde que sí, que si piensa que está en peligro, los llamará inmediatamente. Pero primero hay algo que quiere comprobar. Edmund le pregunta cómo sucedió todo eso. Ella, en el fondo, piensa que tampoco puede entender la situación. Usó magia de hielo con la determinación de matar, pero pareció que algo chocó contra ella. Para ser precisa, se sintió como si hubiera neutralizado las habilidades de Ed y recuerda que algo similar ocurrió antes, cuando se encontró con Noelier por primera vez. Pero bueno, ese no es el punto ahora. Uno de los guardias le dice que estarán esperando adelante, así que si siente algo extraño, por favor lo llame. Nuestra protagonista decide que, en primer lugar, tiene que lidiar con lo que tiene enfrente. Se acerca a Edmund y le comenta que es la primera vez que se ven cara a cara de esa manera, debido a que siempre estuvo ocupada huyendo de él. Así que le cuestiona directamente, ¿por qué la persigue tanto, si ella solía producirle asco? Edmund le dice que no es así, que se arrepiente de todo lo que hizo cuando era niño, por lo tanto, entiende su resentimiento. Él, desesperado, le pide una oportunidad más para ser perdonado. Pero rápidamente Eve le contesta que no quiere, fría le cuestiona, ¿por qué debería de hacerlo? Y aunque todos los lobos le supliquen perdón, nunca volverá al norte. Debido a que ese lugar fue un infierno para ella. Le cuenta que, como ella era una mestiza, nadie se molestó en encontrar a su padre, que había desaparecido después de que fuera a recolectar hierbas. Y a su madre, que padecía una enfermedad posparto, ningún médico o partera quiso acudir a ella, por lo que falleció. Le cuestiona cómo puede pedirle que vuelva al norte, si acaso estaba triste porque su juguete se había ido. Edmund trata de justificarse diciendo que no, que él nunca pensó en ella de esa manera. Le jura que algo así no volverá a pasar. Y si desea, puede encontrar todas las personas que le hicieron daño y presentarlas frente a ella, incluyéndolo a él. Le promete hacer cualquier cosa. Eve fría, le cuenta que, su hermano, ni siquiera recuerda a sus padres. Cuando era muy joven, el pequeño le preguntó si sus padres lo habían abandonado. Ella, en su momento, le contestó que no era así, que mamá y papá siempre han estado esperando que él naciera. Le mintió diciendo que sus padres se fueron por un tiempo a trabajar,
y que volverían después de dormir 1000 noches. Pero en algún momento, dejó de preguntar por sus padres. Ella pensó que estaba contando 1000 noches, pero no fue así. El pequeño se dio cuenta por sí mismo. El hecho de que sus padres ya no son parte de este mundo. Le dice a Ed, que él prometió que haría cualquier cosa, entonces le pregunta si puede salvar a sus padres, si puede hacer que su hermanito vea a sus padres. Edmund la escucha atentamente, y termina agachando su cabeza, y le dice que lo siente. Pero Eve le dice que sus disculpas llegaron demasiado tarde. Y mientras se levanta, le cuenta que no le habló para obtener unas disculpas. Al retirarse, le pide que, si siente alguna culpa, no diga nada sobre ella y ni vuelva a aparecer. Edmund solo observa cómo se va. Quedando solo en esa habitación, junto con sus pensamientos y arrepentimientos. Nuestra protagonista, al salir, se queda pensando y nota a su costado a la pequeña Rachel. Rápidamente, le pregunta si se encuentra bien, si ya pudo recuperar la conciencia, cómo se siente, y si le duele algo. Rachel le dice que se encuentra bien, a lo que Eve se extraña por su fría reacción. Se pregunta qué le pasa y por qué tiene esa triste expresión. Son interrumpidas por Julie, que se acerca llamando a su señora Eve. Llorosa le pregunta a Eve si se encuentra bien. Le explica que se llevó una sorpresa cuando se enteró de que estaba investigando a los lobos ella sola, le cuestiona si esos bastardos le hicieron daño. Nuestra protagonista, al verla vendada, le pregunta si no piensa que Julie necesita más reposo que ella. Mary llega al rescate, mientras se la lleva a Julie, la reprende diciéndole que deje de molestar a la compañera del líder. La coneja le llora a Eve disculpándose por no haberla protegido hasta el final. Eve incómoda se ríe de esa escena. Gira para decirle a Rachel que deberían de descansar también, pero nota que ya no está, y se pregunta a dónde se fue. Tiempo después, inesperadamente, las cosas se arreglaron rápidamente. Al enterarse más tarde, Noelier y sus dragones se enfurecieron, e incluso propusieron destruir al norte radicalmente. Pero la pequeña Rachel los convenció de desistir de esa idea. Poco después, Edmund escapó justo antes de ser transportado y desapareció. Se rumorea que en el lugar solo se encontró una carta de disculpas, que se presume que fue escrita por él. Como Eve no quería involucrarse más, sugirió que cerraran el caso. Mientras Eve camina por las afueras del castillo, se pregunta por qué Rachel frenó a los dragones. Quiso preguntarle discretamente para evitar sospechas de que era un lobo mestizo, pero no entiende qué ocurre con Rachel. Por alguna razón no tenía un buen semblante cuando salió del depósito. Julie, al verla preocupada, le pregunta si ocurre algo, a lo que Eve se sorprende de verla ya curada. Eve le cuestiona si ya se puede mover, y que en ese momento creyó que debía descansar más. La conejita le dice que está bien, que Mary se cedió con su tratamiento, y para ella le es difícil quedarse acostada. Le cuenta que recientemente, ese muchachito no deja de acercarse para que lo alimente, y que lo empezó a ver desde que Eve llegó al sur. Eve le pregunta si no se trata de una bestia, a lo que Julie le contesta que probablemente, y que no parece saber hablar el idioma humano. Incluso si es una bestia, parece que todavía es joven y no puede imitar el idioma humano. De repente se percata de algo, y le pide a nuestra protagonista si puede guardar el secreto sobre eso. Porque si la atrapan cuidando en secreto a un niño cuya identidad se desconoce, podrían echarla. Un poco decaída por lo que dijo, le dice que sí. Se deprime porque ella también tiene un secreto que la podría hacer echar. Julie, al verla tan deprimida, se pregunta si cometió un error al decir eso. Piensa que no cree que sea el caso, que es posible que esté cansada de mucho trabajo en los últimos días. O tal vez, está extrañando su casa. Concluye que debe hacer algo en momentos así, y sale deprisa hacia algún lugar, le pide a la señorita Eve que espere por un momento. Al poco tiempo, apareció Julie diciéndole que robó un vino de la bodega, y que trajo algo especialmente caro porque la señorita lo beberá. Eve preocupada, le pregunta por qué deben beber de repente. Julie le explica que a veces, cuando se tienen demasiadas cosas en mente, se tiene que olvidar de todo. Y el alcohol es lo mejor para despejar la cabeza, le cuestiona si no está de acuerdo. Nuestra protagonista intenta negarse, pero mira la botella de vino. Y se le hace agua a la boca, ya que se obligó a abstenerse de beber toda su vida para ahorrar dinero. Le preguntó a Julie si entonces puede tomar solo una copa. Más tarde,
Por otro lado, Noelier junto a Happer se encuentran examinando el lugar donde ocurrió el incidente con Edmund. Noelier se extraña porque no queda ningún rastro de magia, y dijeron que Eve derrotó al líder del norte. No importa cuán fuerte sea, se supone que será difícil a una sangre mixta alcanzar el poder de un sangre pura. Se pregunta cómo demonios lo consiguió, y además sin dejar rastro de ello, como si la magia se hubiera eliminado. Intranquilo piensa sobre eliminar magia, y recuerda cuando Eve lo paró aquel día en el bosque, y sobre la otra noche, donde le habló sobre su padre, el cual era humano, pero sabía manejar la magia de hielo. Sin embargo, le contó que no tenía buenas habilidades, por lo que el hechizo a menudo se rompía y el hielo se derretía. Se percata de algo, y piensa que no puede ser, de ninguna manera. Le pide a Happer que se prepare para enviar una carta secreta. Happer le pregunta quién es el destinatario. A lo que Noelier muy serio, le contesta que es el rey de los humanos. Happer se alarma y se sorprende al escucharlo. Asiente y le dice que se preparará para ello. Son interrumpidos por un sirviente, que se disculpa por interferir durante la investigación, pero es algo acerca de su compañera. Lo que cambia la cara del líder, a una de preocupación. Retrocediendo en el tiempo, esa misma tarde, Eve y Julie se encontraban haciendo un picnic para poder tomar el vino. Julie le explica que el lugar donde se bebe el vino es importante. Eve le pide permiso a Julie para preguntarle algo. La coneja le contesta que, si puede ser de ayuda, se sienta libre de preguntar. Nuestra protagonista le pregunta, si por casualidad, ¿qué haría si descubriera que está destinada a ser asesinada? Julie se sorprende por la pregunta, y le dice que es una pregunta muy profunda. Le contesta que cree que lo más básico sería esconderse tanto como fuera posible, a lo que Eve nerviosa, le dice que supone que sí, y piensa que, después de todo, fue una preocupación inútil, y que debería darse prisa e irse. Julie continúa diciendo que, siendo ella, se enfrentaría a ello. Si ese es el destino, huir no lo resolverá, y conoce ese futuro. Es por eso que quiere tratar de enfrentarlo, para luego no arrepentirse. Nuestra protagonista, al escuchar su explicación, se queda asombrada. Nerviosa Julie le pregunta si fue una respuesta muy a la ligera, y que la confrontación no es solo un enfrentamiento cara a cara, sino también una forma de huir apuñalándolo a un costado. De repente, Eve empieza a beber, y Julie queda boquiabierta. Nuestra protagonista agradece a Julie, y le expresa que su respuesta fue bastante útil. Y se cuestiona por qué solo pensó en evitarlo, y si Sion y ella se van, ¿qué pasará con Noelier y Rachel? Debido a que si la pareja de Noelier no aparece, ambos sufrirán la misma tragedia de la historia original. Se cuestiona si ese resultado es verdaderamente el mejor, concluye que quiere crear un futuro mejor para todos. De repente, el gato salta del susto, y Julie le pregunta qué le pasa al gatito. Una muy molesta Mary aparece ante ellas, y les dice que, ahora no le extraña que faltara una botella de vino. Agarra de las orejas a la coneja y le dice que ella fue la culpable. La sirvienta, que acompañaba a Mary, le pregunta a Eve si le gustó el vino, y presenta a Mary como la jefa de cocina, a lo que Eve, asustada de Mary, le contesta que sí le gustó. Le comenta que era tan dulce, que no sabe quién lo preparó, pero olía realmente genial. Captando el interés de Mary, suelta a Julie y le expresa que por lo visto sabe beber, y si lo desea le recomendará unos bocadillos y las mejores bebidas. Eve gustosa acepta. Y debido a esas circunstancias, la compañera se ha emborrachado mucho. Noelier aparece justo a tiempo, mientras Eve les cuenta a los sirvientes sobre una trama de una novela, donde el amante superó todo tipo de pruebas y finalmente encontró el amor, es en realidad el verdadero hermano quien se perdió hace 10 años, que esa trama funciona bastante bien. Las sirvientas le dicen que es un disparate, y entusiasmadas le preguntan a la compañera qué pasó a continuación. Nuestra protagonista le contesta que no le digan compañera, pero si la llama Eve se los dirá, ya que son todos amigos. Provocando que los sirvientes se sonrojen, y le empiezan a llamar, señorita Eve. Nuestra protagonista dice que es una pena que le agreguen señorita, pero que se le va a hacer, cuando de repente nota que Noelier apareció. Y les cuenta a todos que es Noelier y lo señala. Los sirvientes, en problemas, se arrodillan ante la llegada del líder, y le dan la bienvenida. Noelier les dice sin saludos. Le pregunta a Eve quién la hizo emborrachar de esa manera, a lo que Eve, sin escucharlo realmente, le pregunta si quiere un trago, le asegura que está muy bueno. Mary le explica que, afortunadamente,
A la señorita Eve le gustó el vino que elaboraron, entonces le siguieron sirviendo, hasta llegar a ese punto. Se disculpa por no haberla disuadido de beber demasiado, le pide que, si tiene que haber alguien responsable de ello, lo aceptará con gusto. Es interrumpida por Eve que le dice a Noelier que no le diga nada a su Mariring. Lo que detiene a Noelier, le pregunta como que Mariring, nuestra protagonista, lo reprende porque no sabe lo duro que es cocinar. Le explica que el personal de cocina trabajó muy duro para hacer ese vino para ellos, así que tienen que beberlo todo. Les dice que quiere una copa más, pero de repente le quitan el jarrito, y le sujetan su mano. Noelier le advierte que si toma demasiado, no será bueno para ella, y que va a ser difícil para ella por unos días. Eve, al estar cerca de él, le dice que es cálido y se frota en su pecho. Él intenta mantener la compostura, pero en el fondo está avergonzado y embobado. Nervioso, le comenta a Eve que cree que está demasiado borracha y le pide que vuelva a su habitación. Ella acepta y piensa que se siente genial, que puede que sea porque hace tiempo que no bebe, pero el alcohol es muy dulce, y desea dormirse así. De repente, su cola aparece, provocando el susto de uno de los sirvientes, y luego aparecen también sus orejas. Dejando a todos alarmados, y gritando que es un lobo. Uno de ellos, afligido, pregunta qué le pasó a la señorita Eve. Rápidamente, es silenciado por el líder. Les comenta que más tarde serán informados apropiadamente sobre lo que han visto en ese momento. Pero les advierte que si alguien de ellos usa su lengua sin cuidado antes de eso, no lo dejará pasar. Fin de la primera temporada. Si quieren la continuación de esta historia, no olviden de suscribirse y darle a like.